Muy buenos días, soy Katia Granda, estudiante de la carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial de la Universidad Nacional de Loja y el día de hoy les traigo un tema súper importante y muy interesante para la sociedad en general, que es sobre las discapacidades. Primeramente, tenemos que tener conocimiento sobre qué es una discapacidad. Pues bien, una discapacidad es una limitación que presenta una persona para desarrollar diferentes actividades de la vida cotidiana que nosotros las podemos desarrollar con normalidad. Es fundamental, antes de pasar al tema, también comprender un poco sobre lo que es la importancia de la inclusión de estas personas, lo cual considero yo que actualmente en nuestra sociedad este rol inclusivo es muy importante dentro de las instituciones educativas, en nuestros hogares y en la sociedad en general, ya que gracias a esto motivamos a las personas con discapacidad a ser parte de este entorno, a facilitarles su comprensión, a ayudarlos a seguir adelante, enseñarles, ya que todas las personas con discapacidades aprenden, pero de una manera distinta a la de nosotros. Así que todo es posible y si te interesa este video, quédate para que lo veas hasta el final, que estaremos tratando estrategias para la inclusión educativa y también estaremos reflexionando sobre lo que es la importancia de la inclusión educativa. Quédate a ver el video y da like. Es importante conocer que la igualdad de oportunidades a nivel educativo es un reto en el que se ha trabajado desde hace algún tiempo, pero es un objetivo difícil de conseguir. Para lograrlo es necesario hacer cambios que permitan que la educación cubra las necesidades de cada estudiante. Los entornos tienen que cambiar para que se incluyan a las personas con necesidades, ofreciéndoles condiciones para su desarrollo completo. Asimismo, la inclusión educativa promueve ver a cada persona como un ser diferente y único, valorar las diferencias y dar importancia a las necesidades de cada estudiante, ya que cada niño tiene características interesantes, capacidades y necesidades que son propias. Si el derecho a la educación significa algo, se debe diseñar los sistemas educativos y desarrollar los programas de modo que tengan en cuenta toda la gama de estas diferentes características y necesidades. Es necesario recordar que si el docente se enfrentara a un caso para el cual necesitara algún tipo de soporte, deberá acudir al representante del departamento de la Consejería Estudiantil, que es el DS, quien lo orientará y le brindará el apoyo necesario. En caso de que fuera necesario, también se remitirá al estudiante a la unidad de apoyo, que es la UDAI, donde se realizará una evaluación psicopedagógica y se dará las ayudas técnicas necesarias. Algunas de las estrategias que he considerado que son las más importantes y las fundamentales las he puesto aquí en un diagrama como estrategias diversificadas. Aquí podemos observar el análisis funcional. Este análisis se basa en la idea de que cualquier comportamiento se deriva de un antecedente que lo causa. Este comportamiento, a su vez, genera una consecuencia o reacción del ambiente, las cuales pueden ser refuerzos positivos o negativos. Muy bien, ¿para qué nos servirá este análisis psicológico del comportamiento humano? Si llegamos a entender cuál es la causa del comportamiento específico de cada uno de los estudiantes
con una dificultad psicosocial, podríamos modificar esa conducta y sobre todo conocer y comprender a dicho estudiante con más profundidad. Asimismo, este análisis nos permitirá adaptar muchas tecnologías, muchas metodologías e incluso herramientas que nosotros podemos adecuar para trabajar con las personas con discapacidad. Todo comportamiento humano tiene un motivo. Al momento de trabajar nosotros con estudiantes con necesidades especiales, nos enfrentamos a comportamientos que no parecen tener lógica o un sentido evidente para nosotros. Por medio del análisis funcional, podemos comprender la razón de dichos comportamientos y estos nos ayudarán como profesionales al momento de modificar situaciones o el ambiente del aula, los cuales serán muy útiles para evitar ciertos comportamientos. Aquí también, como podemos observar, el análisis funcional está compuesto por tres elementos. Primeramente, el antecedente. Por ejemplo, actividades en la mesa. La transición de actividad. Un trabajo difícil para el estudiante. Malestar físico. Un ambiente incómodo. Miedo, temor a algo. El comportamiento. Ejemplos para seguir: atención, reacción, objeto, algo tangible. Refuerzo automático, estimulación sensorial. Para evadir: trabajo sobre carga sensorial, transiciones, situaciones sociales y estimulación sensorial. Consecuencia, ejemplos: atención, ignorar, tiempo para pensar, no realizar el trabajo y ayuda. En sí, el análisis funcional nos estará ayudando y contribuyendo más bien a establecer metodologías de trabajo adecuado para el niño dependiendo de la capacidad que podamos desarrollar y trabajar en los niños. Es muy importante para el desarrollo adecuado de estas estrategias que se establezca un ambiente adecuado en el aula, ya que generar espacios adecuados para el aprendizaje es fundamental para lograr la inclusión de todos los estudiantes. Por ello, la primera condición para aplicar cualquier estrategia es conseguir el ambiente necesario para iniciar un proceso individual o específico en cada niño o cada estudiante que lo requiera. Cuando hablamos del ambiente del aula, nos referimos a un grupo de variables que conforman un entorno propicio para el aprendizaje dentro del salón de clases. Un primer paso que desafía la creatividad es la modificación de la estructura física del aula mediante la adaptación de ciertos elementos, de manera que se permita un mejor desarrollo para todos los estudiantes. Aquí también quiero darles a conocer algo que me pareció muy importante sobre las aulas tradicionales, con pupitres en fila y con el profesor al frente. Establecen una estructura jerárquica que dificulta el aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales, quienes necesitan trabajos más cortos y pausados. Tienen dificultad para retener la información que reciben de un modo auditivo o de manera verbal. Tienen dificultad para mantenerse sentados o sin moverse por un prolongado tiempo. Es por esto que es necesario que nosotros como futuros profesionales adoptemos nuevas metodologías y vayamos dejando atrás la enseñanza y en sí las aulas tradicionales para propiciar
un aprendizaje más significativo en todos los estudiantes. ¿Cómo cambiar el ambiente del aula? Para esto, debemos utilizar material visual y auditivo, hacer que exista movimiento durante la clase, incentivar a la investigación del estudiante sobre algún tema, utilizar material sensorial relacionado al tacto, vista, audición, el gusto, el olfato, propioceptivo y vestibular. Estos cambios permitirán dar una atención individualizada a los estudiantes que requieran una ayuda extra. Establecer estaciones o centros de trabajo facilitará abordar diferentes objetivos con estudiantes con necesidades especiales sin que ellos dejen de ser parte del grupo de estudiantes, dado que estos objetivos pueden aplicarse a cualquier nivel académico. Es necesario innovar y arriesgarse a implementar actividades diversas y utilizar distintas formas de impartir una materia. Por otra parte, considerado necesario que mejorar el ambiente del aula generará cambios positivos tanto en el aspecto social, no solamente para los estudiantes con necesidades especiales, sino también para todos los miembros de la clase, pues serán los mismos estudiantes quienes en muchas ocasiones apoyen y guíen a sus compañeros que presenten alguna dificultad. Para que estas estrategias se desarrollen con total normalidad y sean muy eficaces también, es necesario que nosotros nos basemos y apliquemos los siguientes canales de comunicación, que son elementos claves de ello: el profesional, la comunidad educativa y docentes, los estudiantes y la familia. En base a estos elementos claves, de ellos dependerá que el niño realice todas las estrategias propuestas, tanto dentro del aula, en la terapia y también fuera en la sociedad o en su familia. Antes de pasar también quiero hacer hincapié en los canales de comunicación sobre el profesional. El centro del proceso de inclusión en los estudiantes, sin embargo, del rol del profesional, constituye el elemento clave para su éxito. Entonces, es necesario recalcar algunas estrategias a tomar en cuenta para avanzar hacia nuestro futuro objetivo, que siempre será la vista hacia la inclusión. Estos objetivos que debe tener en cuenta el profesional son la actitud y el interés que demuestren los docentes, que se relacionen estrechamente con el estudiante. Mantener siempre una actitud positiva. La motivación del profesional siempre es la clave para trabajar con estas estrategias con cada uno de los niños, tanto con capacidades diferentes o con niños normales. Es necesario un cambio de mentalidad ante la discapacidad, la diversidad y la individualidad del estudiante. También es necesario utilizar canales de comunicación como estrategias de apoyo con los estudiantes, la comunidad educativa y también la familia, para crear cadenas comunicativas por medio del uso de Internet, páginas web, páginas informativas del colegio, etc.
ya que estos constituyen una ayuda importante. Así los docentes y el grupo de profesionales que conforman una institución educativa pueden encontrar y compartir información acerca de actividades y estrategias para fortalecer sus competencias y poner en práctica los diferentes procesos inclusivos con las estrategias. Muy bien, ahora les voy a dar a conocer diferentes estrategias en cada discapacidad de las que más se reconocen actualmente para ir conociendo cada una de ellas. Vamos a empezar con la discapacidad intelectual. Algunas estrategias útiles al momento de trabajar con un estudiante con un diagnóstico de discapacidad intelectual pueden ser: considerar la edad mental del estudiante al momento de planificar las actividades. Crear objetivos individuales basados en sus capacidades. Incluir al estudiante en las actividades de grupo, facilitando su participación con las modificaciones necesarias. Realizar actividades que involucren tareas de la vida diaria. Fomentar la socialización, enseñar el respeto a las diferencias, resaltar sus capacidades y habilidades ante el mismo estudiante y el grupo, brindar apoyo constante al estudiante, tener reglas claras y revisarlas diariamente, utilizar material visual para su apoyo. Recordar constantemente las expectativas que existen sobre el estudiante, ayudarlo y motivarlo siempre. Muy bien, ahora vamos a continuar con las estrategias para la discapacidad física motor. Aquí es necesario hacer cambios en las estructuras del aula que beneficien al estudiante. Integrar al estudiante en cualquier actividad, dándole un rol específico en los casos en que no pueda cumplir con lo requerido por causa de su discapacidad. Solicitarle que realice otra actividad para que se sienta incluido dentro de la misma. Motivar al estudiante, recalcando su aporte en las diferentes actividades del grupo. Usar material de apoyo, tanto como tecnológico, lápices más gruesos, con adaptador, tijeras y diferente material que le permitan trabajar. Utilizar diferentes metodologías de aprendizaje con el estudiante. Tomar en cuenta las capacidades del estudiante al momento de planificar. Crear modificaciones en las actividades, de manejar que el estudiante sea exitoso en las mismas. Enseñar la tolerancia y el apoyo que se debe brindar como compañeros del mismo grupo. Proporcionar tiempo adicional en las actividades en caso de ser necesario para reforzar los conocimientos del estudiante. Hablar a la altura de los ojos del estudiante. Muy bien, ahora estaremos tratando sobre algunas estrategias ante la discapacidad auditiva. Para esto, siempre será fundamental que los docentes utilicen material visual para el apoyo del aprendizaje, reforzar las instrucciones de las tareas con dibujos, realizar actividades que involucren el sentido del tacto, proporcionar una evaluación diferenciada visual, utilizar dibujos para que el estudiante se exprese, aprender palabras básicas en la lengua de señas, hablar con naturalidad, pero articulando bien las palabras
permitiendo que el estudiante lea los labios en caso de que lo sepa hacer. Adecuar el espacio del aula de manera que exista contacto visual entre los estudiantes. En la discapacidad visual, las siguientes estrategias que estaremos trabajando serán familiarizar al estudiante con la estructura del aula, comunicar cualquier cambio que se haya realizado en los materiales y muebles del aula, utilizar material auditivo de apoyo para mejorar la comprensión de las actividades y tareas a desarrollarse dentro del aula. Asimismo, será fundamental utilizar material táctil, utilizar comunicación por braille cuando el estudiante lo haya aprendido. Este sistema de comunicación braille es muy importante, ya que por medio de él los niños pueden escribir y también comunicarse por medio de este sistema que consta de 6 puntos en relieve, en los cuales, mediante el tacto, ellos pueden escribir y también leer. Leer en voz alta lo que se escribe en el pizarrón. Referirse al estudiante con mucho respeto y con su nombre. Comunicar al estudiante de forma verbal todo lo que sucede a su alrededor. Tomar en cuenta que el estudiante no percibe la información física de las personas. Poner material luminoso en lugares que señalen el camino o lugares peligrosos para estudiantes con baja visión. Utilizar material ampliado, letras o dibujos para estudiantes con visión o ceguera parcial. Todas estas estrategias considero que son muy importantes y cada uno de nosotros como futuros profesionales debemos tener en cuenta para ayudar al niño, motivarlo y sobre todo propiciar un ambiente adecuado para su formación y asimismo que se produzca un conocimiento y un aprendizaje significativo en los niños. La multidiscapacidad se caracteriza por la concurrencia en una misma persona de varias deficiencias que pueden ser intelectual, física o sensorial, y a cualquier combinación de dos o más discapacidades que puede tener una misma persona, como por ejemplo parálisis cerebral, sordoceguera, autismo y retraso en el desarrollo. Es decir, que una misma persona puede presentar una o más discapacidades. En este caso, en la multidiscapacidad, son muy recomendables la aplicación de las siguientes estrategias. Como primero, analizar cuáles son las fortalezas del estudiante para poderlo motivar, ayudarlo y apoyarlo en todo momento. Apoyarse en sus fortalezas para crear modificaciones en las actividades que por su discapacidad el estudiante no puede realizar como el resto de la clase. Motivar siempre al estudiante resaltando sus habilidades. También es fundamental hacer evaluaciones diferenciadas, dándole diferentes alternativas para que exprese su conocimiento. Será necesario también hacer actividades que promuevan el diálogo sobre las diferencias de cada persona, que acentúen las habilidades de cada uno y la tolerancia a la diversidad.
Un ejemplo de esto sería hablar de diferentes culturas, razas y profesiones, siempre resaltando los beneficios y el aporte de cada una de estas personas a la sociedad para fomentar el respeto a cada uno de ellos. La actitud del docente siempre será un elemento clave y central. Cuando nos encontramos con un estudiante que presenta alguna dificultad concreta y requiere nuestra ayuda, recordemos que el éxito de su aprendizaje dependerá de cómo nosotros lo miremos, actuemos y le incentivemos a aprender. Si el docente no ve las diferencias con naturalidad, será la actitud que se transmita a los demás estudiantes. Así que es muy importante valorar y aceptar las características de cada persona. Tendrá mucho más sentido para los estudiantes, ya que verán que es algo que el profesional vive, practica y demuestra a cada momento en el salón de clases con sus estudiantes. Hay que enseñar a los estudiantes a ser responsables, creativos y el aprendizaje sobre todo debe darse de una manera muy cooperativa. Muy bien, como lo dijimos al principio, y vamos a darles a conocer sobre las estrategias y también sobre la importancia de la inclusión para las personas con discapacidad. La inclusión representa la mayor fortaleza que se le pueda ofrecer a las personas con discapacidad, debido a que una sociedad incluyente aporta un lugar para vivir, respetando su diversidad, su condición, religión, educación, sexualidad, raza o género. La inclusión social de las personas con discapacidad puede promover su bienestar a la vez que impulsa una cultura de participación de todos los actores sociales con o sin discapacidad para el beneficio común. No es un sueño, es una realidad en la que todos podemos tener una intervención. Muchas veces como padres de personas con discapacidad, somos testigos de situaciones que nos demuestran que las consecuencias funcionales y emocionales de una persona bajo con alguna condición de discapacidad no son propias de ella, sino de la interacción, respuesta y exposición que su entorno le ofreció. Es decir, que los vínculos que se puedan formar en la sociedad para una persona con discapacidad resultan importantes debido a su interacción, proceso en el que se pueden ofrecer una variedad de estímulos que impactarán en el lenguaje, comportamiento, adaptación, educación y propiamente en la persona. Además, la inclusión resulta importante porque las personas con discapacidad harán efectivo su derecho a desarrollarse los aspectos de su vida cotidiana, forzándolos a ser partícipes y no solo a vivir como personas pasivas que aceptan lo que sucede en su círculo más cercano y se les ofrece. Para que los derechos de las personas con discapacidad se cumplan y se respeten, nuestro país, Ecuador, actualmente participa en la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, lo cual vela por los derechos de cada una de las personas con discapacidad para que estos sean cumplidos a cabalidad en nuestra sociedad.
este tema de la inclusión educativa considero que cada vez más está tomando un rol muy importante en nuestra sociedad, ya que todos debemos implementar este rol inclusivo para las personas con discapacidad, ya que todos somos iguales, simplemente con capacidades diferentes. Si vemos una persona con discapacidad, es importante que le ofrezcamos nuestra ayuda, le brindemos nuestra comprensión y sobre todo, como futuros profesionales, debemos tener en cuenta la nueva metodología, reforzar nuestros conocimientos basados en nuevos recursos, implementación de tecnología y diversas herramientas que vayamos a utilizar tanto dentro del aula como fuera del aula para trabajar con la familia y con las demás personas para poder aportar de una manera muy eficaz al desarrollo del niño y sobre todo fortalecer el área del conocimiento para que cada vez más se siga enriqueciendo de cosas positivas que le van a ser útiles próximamente en su desarrollo y en su evolución. Un factor muy importante que considero que debemos tener en cuenta actualmente en nuestra sociedad es que la cultura aún sigue influyendo constantemente en este proceso inclusivo, ya que muchas de las veces esta cultura repercute en las personas con discapacidad, ya que muchas personas al ver un niño con una discapacidad se refieren a él como un minusválido, un niño retardado o un niño especial, tal vez muchas veces lo decimos, lo cual considero que no es un término correcto para referirse a ellos. Más bien, nuestra cultura debería visualizar un cambio positivo, dar un giro total y buscar esa inclusión que tanto estamos esperando, cambiar nuestras formas de pensar, dirigirnos a estas personas con discapacidad como uno más de nosotros, hacerlos miembros de nuestra comunidad, hacerlo sentir como tal, respetar sus decisiones, sus accionares, darles un trato igualitario y sobre todo colaborar, contribuir y ser muy respetuosos con ellos, ya que así estaremos fomentando la inclusión. Un aspecto muy importante que quiero también darles a conocer el día de hoy y que en lo personal a mí me llamó mucho la atención y quiero compartirles es que nosotros como padres de familia o como futuros padres de familia debemos inculcar valores a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a la familia como tal, ya que dentro de este núcleo familiar siempre se lograrán rescatar cosas positivas y para esto utilicémoslo para hablarles a nuestros hijos, a nuestra familia, sobre lo nuevo de la inclusión, cómo debemos tratar un niño con discapacidad, cómo dirigirnos a él con respeto, cómo ayudarle, cómo brindarle un apoyo necesario si es que éste lo requiere, ya que de esta forma nosotros estaremos creando hijos responsables, buenos ciudadanos, los cuales al ir a las escuelas, colegios o diferentes instituciones educativas, tanto privadas como públicas, ellos también les brindarán este apoyo inclusivo a sus compañeros para que estos se sientan muy acogidos y sobre todo ayuden, compartan sobre este tema
para poderles ayudar siempre a los niños, ya que esa es nuestra misión, esa es nuestra visión de crear cada vez más un mundo inclusivo, una sociedad que sea muy inclusiva y busque sobre todo la ayuda, el apoyo a los niños con alguna discapacidad. Para las personas que tal vez les llamó la atención mi tema, pueden buscar para adquirir más conocimientos sobre lo expuesto en la guía de trabajo propuesta por el Ministerio de Educación sobre estrategias pedagógicas para atender necesidades educativas especiales. Esta guía es muy importante y se la recomiendo mucho, ya que en ella encontraremos temas como los que expuse y muchos más. Tiene una información muy amplia de cómo debemos trabajar con los niños, estrategias sobre la inclusión, así que yo les invito a hacer revisión de esta guía para enriquecer nuestros conocimientos y asimismo poder brindar la ayuda necesaria a los distintos estudiantes o personas con alguna discapacidad. Aquí también quiero socializar con ustedes esta frase que me pareció muy bonita y me llamó mucho la atención. El asunto de la discapacidad nunca se entenderá mientras sea un ellos, ustedes o aquellos. Solo podrá ser entendido cuando logre ser un nosotros. Esta es una frase muy bonita que nos invita a la reflexión y a la búsqueda de una sociedad más inclusiva, como ya lo había dicho. Debemos tratar de nosotros como padres, hijos, estudiantes o ciudadanos, buscar una integración total de aquellas personas con capacidades diferentes e incluirlos en cualquier actividad que estemos desarrollando, tanto en grupo o individual, para hacerles sentir de la mejor manera. Y cuando logremos decir un nosotros, será la visualización de que por fin nuestra sociedad, nuestro entorno logró adaptarse y sobre todo llegamos a una inclusión equitativa como la que siempre hemos estado buscando. Finalmente, como un aporte adicional, quiero darles a conocer que para que la educación inclusiva se desarrolle dentro de las instituciones educativas con eficacia, siempre debemos considerar que el ambiente en el aula sea el más adecuado. Nosotros debemos ayudar a generar un espacio adecuado para que el niño logre aprender de una manera muy eficaz. Por ejemplo, estas adecuaciones dentro del aula podrían ser sentarle al niño al principio cerca del profesor donde él pueda visualizar y observar de una mejor manera lo que el docente está explicando y también podrá escuchar de mejor manera. Es importante también que en la adecuación del aula se creen espacios que sean adecuados para el niño. Por ejemplo, si el niño tiene una dificultad visual, hay que adecuar el aula con imágenes, tal vez con relieve, escritos en braille, para que el niño tenga acceso a la información.
Asimismo, será necesario trabajar con diferentes libros, pueden ser libros de cuentos, libros de lectura, historias, que estén escritos en braille para que el niño tenga acceso a esta información, ya que es la única manera que se puede ayudar a entender diferentes contenidos a un niño que tenga una discapacidad visual. También será necesario adecuaciones fuera de la institución educativa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, será importante que que fuera del establecimiento educativo existan una tipo de escaleras que facilite el acceso al estudiante, que también exista un pasamanos, lo cual le facilite al niño ir subiendo y el ingreso. Entonces, todos estos aspectos deben tenerse cada vez más en cuenta para poder ayudar al niño. Será importante, y les vuelvo a recalcar, la comunicación que exista entre todos estos profesionales de trabajo, tanto de la institución educativa, el profesional que brindará el apoyo necesario al niño, los padres de familia, entre otros, ya que estos son claves para que el niño pueda ejercer un aprendizaje muy significativo, ya que todo lo que el profesional o en la institución educativa se le enseñe al estudiante, la familia tendrá que encargarse de reforzar estos conocimientos, ya que todo va de la mano y es una ayuda, una colaboración mutua que se debe realizar para que el niño pueda aprender de la mejor manera y sobre todo el aprendizaje sea un poco más funcional, más llamativo para el niño. Es importante también trabajar, por ejemplo, con niños pequeños. Podemos adecuar material que les llame la atención, por ejemplo,